Bueno, ya os decía que las guías nuevas están en 2 semanas. Seguro que muchos de vosotros tenéis ya el PDF o el borrador, por supuesto, que seguro que lo habréis visto, pero el PDF que ya anda circulando también por ahí de cómo va a quedar. ¿Qué os parece? Y yo creo que para circunscribirnos a lo que hay aquí puede haber 2 temas, es decir, cómo van a quedar los antialdosterónicos que en las guías previas aparecían como 1B. Yo creo que todos vamos a coincidir que van a aparecer como 1A, después de 3 ensayos clínicos, el RALES, el FSUS y últimamente el énfasis. ¿Y cómo creéis que se va a incorporar ivabradina en las nuevas guías de práctica clínica? Porque ahí yo creo que está... ¿Qué va a aparecer? ¿Va a aparecer en la tabla general? ¿No va a aparecer en la tabla general? Si va a aparecer en la tabla general, ¿cómo creéis que va a aparecer? Y podemos empezar preguntándole a los 2 que están aquí para que dejen de hablar entre sí primero. Esteban, ¿tú qué crees que va a aparecer? Vamos, yo creo que va a ser clase 1. La duda que tengo es que, como haya pasado otras veces con la Sociedad Europea, que depende de cómo estén inspirados, en alguna ocasión han circulado un borrador de B porque solo hay un ensayo clínico y luego ha aparecido como A, considerando que hay otros ensayos con ivabradina como es el Beautiful, etcétera, ¿no? Y disfunción ventricular. Pero quizá lo lógico, siguiendo otros planteamientos de otros ensayos, sea lo de 1B, ¿no? La indicación de ivabradina, y creo que va a ser muy pro la utilización, ¿no? Yo no tengo más que añadir a lo que ha dicho Esteban. Para mí también creo que sería 1B, sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en esto de cómo cree que va a aparecer? Si va a aparecer como 1B. Y la segunda cuestión. La EMA ha, en la ficha técnica, incluido este matiz de 75. ¿Vosotros creéis que las guías van a ir en la línea de lo que aparece en la ficha técnica o no? Yo espero que no, porque iría en contra de lo que se ha hecho con otras indicaciones de otros fármacos, ¿no? Pero, ¿quién lo sabe? Con esta época de restricciones económicas y tal, pues entra dentro de lo posible, ¿no? A mí me ha sorprendido realmente lo del 75 de la EMA, porque cuando se hizo el SIF se consultó a la EMA, se hizo un diseño del estudio para cuáles eran los requerimientos de la agencia para la indicación en insuficiencia cardíaca, y la indicación, los requerimientos era objetivo primario, etcétera, y se cumplió en todos, ¿no? Y luego, a mí la verdad es que me sorprendió, me defraudó un poco. La EMA ha pedido el subanálisis porque estaba preespecificado de 75. El subanálisis 75, como veíais en esa diapo, en los por encima de 75 el beneficio era más claro que en la población global, y en los de menos 75 no había beneficio frente a placebo. Pero hay que coincidir que si uno quiere trasladar la evidencia científica de un ensayo a la práctica clínica, debería trasladar el resultado del objetivo primario, pero... Tú fíjate un poco cómo fue con el Beautiful. Con el Beautiful se hizo un pre-lanzamiento, si quieres, intentando convencer que el tener la frecuencia cardíaca por encima de 60 era perjudicial. Acabó el estudio, el objetivo primario fue negativo en disfunción ventricular asintomática, y aunque se hizo un subanálisis con la fracción de eyección por encima del 70, que es la base para el SIFT, esto no cuajó. Es decir, un subanálisis con un ensayo no cuaja y sin embargo con otro se limita el efecto beneficioso, ¿no? Yo no lo entiendo. Quizás porque es más fácil que el subanálisis que va en la misma línea del objetivo primario y refuerza el objetivo primario, y el subanálisis que va en diferente línea del objetivo primario, pero es cierto que eso puede ser. Bien es cierto que el Beautiful es el ejemplo de que la avaricia rompe el saco, de que uno lo quiere todo, ¿no? Y un fármaco que solo actuaba sobre la frecuencia cardíaca en pacientes con frecuencia cardíaca baja, porque había pacientes con frecuencia cardíaca de 60 y tal, pues es difícil pensar que con menos de esa frecuencia cardíaca pudiera funcionar. Ha salido negativo, no ha convencido el Beautiful. Este ha salido positivo, a mí me ha convencido, porque además estaba absolutamente convencido de que no iba a salir positivo, porque me parecía que la frecuencia cardíaca elevada era un mecanismo de defensa dentro del enfermo que tiene insuficiencia cardíaca, y como tú sabes, cuando estuvimos en el Endpoint Committee, todos pensábamos que parecía imposible, y además se metieron enfermos. Solo vimos los que les pasó algo, ¿no? Pero eran enfermos graves, muchos de ellos,
Y bueno, pues la impresión que uno tenía era que, bueno, parece mentira que solo la frecuencia cardíaca pueda hacer algo y quizá por eso nos ha convencido un poco más, ¿no? Porque, de todas formas, ahora estarás convencido de que la frecuencia cardíaca es un mediador de la progresión de la enfermedad, ¿no? Y no solo un marcador. Por supuesto. Vale. Y sobre todo después de haber participado en todos los ensayos clínicos, ¿no? Incluso en el del infarto, con 80 de latidos por minuto, etcétera, en el cual hay una reducción del tamaño del infarto significativa solo con la utilización durante 8 horas de una infusión intravenosa, con lo cual en enfermos que están justitos. ¿Vosotros qué creéis, alguien quiere decir algo, que impactará en vuestra práctica si las guías dicen por encima de 70, si las guías dicen por encima de 75, la recomendación de la EMA tiene una cierta implicación, ya veremos qué dice la guía, si va en línea con lo que tiene que aparecer en la ficha técnica de la indicación o no. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si cree que debería usarse por encima de 70 o si cree que lo que va a aparecer en la ficha técnica por encima de 75 es lo que tiene que ser. ¿Alguien quiere hacer? Sí. Sí. Yo quería hacer un comentario. Yo creo que ante todo nosotros somos médicos y tenemos delante a nuestros pacientes. Yo creo que el objetivo es bajar la frecuencia cardíaca a unos niveles aceptables. Y bueno, yo creo que no podemos ir por un número, porque es que entonces nos volvemos locos. Está claro que no vamos a bajarla, no vamos a insistir en bajar la frecuencia cardíaca por debajo de 60, pero lo que hemos comentado ahora, porque 74 no y 76 sí. De todas formas, hay que ver que en pacientes por debajo de 70 no están estudiados, y cuando se estudiaron en otro ensayo clínico no ha funcionado y en el subanálisis tiene tal. Es decir, a mí me parece muy bien que uno tiene que ponerse en el paciente, pero yo creo que es muy importante respetar las indicaciones de los fármacos, porque si no, esto es una especie de... Yo creo que es un mensaje, yo estoy absolutamente de acuerdo con él y creo que es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque tú inicias a un enfermo que tiene 76 latidos por minuto. Inicias ivabradina 5 miligramos cada 12 y te quedas en 71. ¿Qué haces? Ya estoy bien. Claro. El ensayo clínico era obligado a subir a 7,5. Los resultados que has obtenido es obligándote a subir a 7,5. Debes subir a 7,5, claro, porque una cosa no es la frecuencia cardíaca que logras con pero una este dosis tipo de esa. Siempre es un poco... No, pero yo creo que es muy importante el conocimiento. Una cosa es la frecuencia cardíaca de la que partes y otra cosa es la frecuencia cardíaca a la que debes llegar. Es muy distinto. Si yo empecé, mi paciente tenía más de 75 y empiezo y le doy 5 cada 12 y sigue con 70, yo no tendré ninguna duda de que le voy a subir a 7,5. ¿Y si sigue 65? Pues probablemente no tenga ninguna duda de que le voy a subir si lo tolera bien a 7,5. Ninguna duda. Lo que sí yo igual tendría mucha duda en empezar en un paciente con menos de 70, por ejemplo. Claro, por tanto, aunque los números son números, pero es bueno que por lo menos el concepto global de la indicación pues sí persista, al menos desde mi punto de vista. Pero si tienes un paciente con 2 electrocardiogramas con 70 de frecuencia o 71 de frecuencia, ¿estás seguro que en otros momentos no está por encima de 75? Está claro que ahí tú tienes que decidir qué hacer. Comentabas con el Holter o con el mapa, ¿no? Sí, bien es cierto que en el SIF estaba muy claro cómo tenías que tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero bien es cierto que ahí hay que decidir, pero yo creo que es importante conocer las indicaciones de los fármacos y en cierta medida cumplir las indicaciones de los fármacos, ¿no? ¿Puedo hacer una...? Sí. Siguiendo con las indicaciones, a mí me gustaría también comentar qué punto de corte de fracción de eyección se debe utilizar a la hora de la indicación. Bueno, el estudio es claro en la indicación. Es decir, bien un paciente cierto, con 42% de fracción de eyección, ¿le vamos a poner ivabradina o no? Porque el estudio, si mal no recuerdo, es menos de 35. Menos de 35 es una selección importante de pacientes. Entre 35 y 50, 45, que son los límites que se establecen para diferenciar preservada de sistólica, hay un rango de población importante, ¿no? Y entonces, sí me gustaría que comentáramos ese detalle. Yo ya sabes que... ya lo he expresado un poco cuando estaba presentando mi caso, ¿no?
Yo creo que aquí la diferencia es fracción de eyección ligeramente deprimida, moderadamente deprimida o severamente deprimida. En este caso es entre moderada y severa. O sea, cuando es ligera, quizá no es el candidato idóneo. Es decir, 42. O sea, por debajo de 40 te lo tienes que empezar a plantear, sobre todo si está con frecuencias altas, ¿no? Y lo que está claro es que por encima de 40 lo que tienes que plantearte bien es el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Si no hay duda de que tiene insuficiencia cardíaca y tiene el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca y tiene sobre 40, pues yo no me plantearía las estrategias globales, que no tendría ninguna duda en que se las pondría, claro está. Claro. Si tiene el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Claro. Yo quería solamente una apreciación. Los enfermos, por lo menos que yo veo, yo creo que aquí la mayoría de la gente son de etiología hipertensiva, que siempre con fracción preservada. Evidentemente no hay estudios de casi ningún fármaco con fracción preservada, pero y luego por otra parte, muchos de los que vemos con disfunción sistólica están en FA. Por tanto, me refiero al hueco de la ivabradina, primero, si hay fibrilación auricular, por tanto no está indicado. Y en la preservada, ¿qué pensáis vosotros? Puesto que el resto de los fármacos tampoco es que haya ninguna evidencia sólida. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Bueno, el tema es que la preservada hay que tratarla. Es decir, si está en insuficiencia cardíaca, tú tienes que tratarla aunque no haya ninguna evidencia. Está claro que la mayoría son hipertensos, hay que controlarles la presión. Muchas veces son isquémicos, o si tienen cardiopatía isquémica, hay que ver cómo están las coronarias, sobre todo si tienen isquemia activa, y hay que intentar revascularizarlos porque probablemente vayan mejor. Y ya después, ojo con mucho diurético, porque esos pacientes no suelen tener mucha sobrecarga volumétrica y son muy sensibles a la sobrediuresis en ese contexto. Y después consideraciones fisiopatológicas, es decir, que esté en ritmo sinusal probablemente sea mejor que esté en fibrilación auricular, fisiopatológicamente, aunque nunca nadie lo ha demostrado. Que esté bradicárdico es mejor que esté taquicárdico, pero fíjate que las catecolaminas mejoran la relajación y el beta bloqueante podría empeorarla, pero uno podría pensar que, lógicamente, yo prefiero que esté bradicárdico porque el llenado se va a optimizar, pero ahí hay una cierta paradoja con las catecolaminas y la relajación. Y después, por supuesto, pues seguramente nadie va a dudar que hay que bloquearle el sistema. Por tanto, yo elegiría controles de presión, si tiene cardiopatía isquémica activa, revascularizarlo, y después un balance entre IECA-2, no tengo ninguna duda de que se lo iba a ofrecer, y bradicardizarlo. Tampoco tengo mucha duda que le pueda mejorar, pero ahí está el tema. ¿Con qué bradicardizarlo? Beta bloqueantes, todo el mundo pensaría en darle beta bloqueantes, yo también, y yo lo hago en práctica clínica. Es una opción, ivabradina, porque como hay que tratarlo, y uno dice, es que no tiene la indicación. Y digo, los beta bloqueantes tampoco la tienen, los IECA-2 tampoco la tienen, porque no hay indicación de nada en eso. Bien, es cierto que uno puede decir, sí, pero estos tienen antihipertensivos porque son hipertensos. Sí, pero no hay indicación para ningún fármaco, pero hay que tratarlos. Y uno tiene que, en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, así como la sistólica es un síndrome bastante homogéneo, en la preservada hay que ver un poco de qué va el paciente. Si es diabético, si es muy anciano, es decir, de qué va, si está muy taquicárdico o no, y intentar hacer un abordaje. El hecho es que hay que tratarlos, tienen mucha comorbilidad habitualmente, y ahí pues serían un poco las consideraciones que yo podría hacer respecto al tratamiento de esta patología tan compleja y que se mete todo en un mismo saco, y que seguro que son muchas cosas metidas todas en un mismo saco, pues no sabemos muy bien qué es, y como no sabemos muy bien qué es, no sabemos muy bien cómo tratarlo. Porque es un popurrí de enfermos, cada uno de su padre y de su madre. Y ya no digamos si los ensayos clínicos los hacen individuos que nunca han visto enfermos, porque entonces hacen como hicieron el IPRESERV, que a posteriori ninguno tenía insuficiencia cardíaca. Eran hipertensos, bien controlados, o incluso el CHARM preservado, más del 60% tenía un eco absolutamente normal, sin disfunción diastólica. Ese es el problema de cuando los ensayos clínicos los hacen personas que están frente a un computador, no digamos, ¿quién se le hubiera ocurrido hacer un on-target? Tíos con cardiopatía isquémica, con presiones normales, y todos el 75% con cardiopatía isquémica, y darles a piñón fijo 80 miligramos de Telmi y 10 de Ramipril. A nadie. Pues claro, y eso condiciona el futuro de la ciencia, y no digamos en la función preservada, que nadie se ha metido. Solo queda un ensayo en este momento, que es el TOPCAT con espironolactona, que lo está financiando el NIH, y que parece que va a acabar el año próximo, pero llevamos 6 años amenazándonos con que va a acabar. Bien, yo creo que
ha estado muy bien. Llegamos a una hora bastante avanzada. Espero que os haya servido y que vosotros podáis utilizar este modelo para reproducirlo en vuestra sede. Agradeceros que hayáis venido aquí a la sede de la Sociedad Española de Cardiología. Los que sois socios ya es vuestra casa, y los que no, en la medida de lo que me corresponde, pues deciros que también puede ser vuestra casa o es vuestra casa ya. Y agradecer a los ponentes por su trabajo y a Robbie por la sponsorización de este tipo de debates que yo creo que pueden ayudar mucho al día a día de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.